la otra mitad del mundo. La imagen de Chile ha estado por más de 20 años en manos de lobistas y expertos en comunicaciones, que han construido un concepto país basado en la idea de que somos una sociedad moderna. Ese relato, inicialmente dirigido a la captura de nuevos clientes, es el discurso sobre nosotros mismos que más nos gusta, y el mito de la igualdad de la mujer ocupa un lugar central. Pero en estos momentos, cuando las costuras que nos unen al modelo están por reventar, cabe preguntarse si la igualdad entre hombres y mujeres no es un objeto de lujo en un país dominado por el 4% de la población, si se puede hablar de igualdad en medio de una cultura tan carente de derechos, si las mujeres pueden tener una visión emancipatoria de los cambios de su condición cuando la élite económica impone su modelo bárbaro sin incomodar prácticamente a nadie. La respuesta a estas preguntas requiere un debate de ideas en el ámbito del arte, la cultura y la política. Y esa es la invitación que le hacemos en La Otra Mitad del Mundo, un programa de ONG Miles con el apoyo de la Fundación Isabel Allende. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile ha acumulado ya 4 presidencias de mujeres. Este año Camila Rojas fue electa presidenta y enfrenta un proceso completamente distinto a sus antecesoras. Lo cierto es que Camila tiene en común con algunas de ellas el ostentar una formación política de carácter feminista. ¿Cuál es el significado que eso adquiere? Es uno de los temas que le vamos a estar preguntando, porque Camila está con nosotros y vamos a pasearnos por distintos tópicos de los que tiene que enfrentar una mujer que encabeza sin lugar a duda una de las federaciones emblemáticas del movimiento estudiantil, que le da además una posición privilegiada para influir en la conducción de un movimiento que hoy día enfrenta un escenario particularmente difícil. Para que ustedes la conozcan un poco, antes de darle la palabra, les voy a contar que Camila es de San Antonio, estudió Administración Pública, por supuesto que en la Universidad de Chile. Hoy día es estudiante de posgrado y estudia un magíster en Políticas Públicas. Camila, muy bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, que es la primera edición de La Otra Mitad del Mundo. Es un placer recibirte. ¿Cómo estás? ¿Cuáles han sido los días posteriores? Está reciente la elección. ¿Fue una buena elección? ¿Se movilizó a votar la gente? ¿Cuál fue la experiencia para ti de estar ahí pujando voto a voto por ser electa en un cargo de representación estudiantil de tanta importancia? Sí, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, fueron semanas bien agitadas. Todavía estamos en el proceso de asumir la federación. Yo soy la 5ª presidenta mujer en los 110 años de historia de la fecha. A ver, espérate, quinta, ¿quién fue la primera? Marisol Prado. Marisol en el Prado. 97. Tienes toda la razón. Y después de eso venimos las más contemporáneas, entre comillas, pero yo soy la 5ª. Y bueno, eso ya también es algo especial, porque si pensamos en 110 años de historia, tener 5 mujeres no es, si bien es un número importante, hay sin duda una desigualdad ahí también importante. Y han sido días bien agitados, estoy todavía asumiendo ese proceso de entrevista, de estar conversando todo el día con la prensa, pero hay una motivación detrás, que es que los compañeros y compañeras de la Universidad de Chile han confiado en nuestro proyecto y confiaron en particular en que yo pudiera presidir la fecha. Ahora, tú tienes una trayectoria de dirigente muy interesante. Tú estuviste en medio de la crisis que vivió tu facultad, instituto, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuando se quedó sin sede y hubo una serie de cuestionamientos al estatuto de carrera profesional que ostentaba. Ahí tú te destacaste básicamente por confrontarte con el director de la época, ¿no? Sí. Y demandar primero condiciones materiales que hicieran posible que ustedes desarrollaran su proceso de formación. Pero además una crítica muy fuerte a la manera en que la universidad estaba siendo gestionada en ese momento. ¿Me cuentas cómo fue? Porque yo lo recuerdo como uno de los actos de rebelión anteriores a la escenificación del movimiento por la educación en la Chile, pero fue
que se movilizó, que salió a la calle. Yo me acuerdo del centro de Santiago haber visto manifestaciones, a los estudiantes de tu facultad conversando con la gente, explicando que era una crisis que afectaba a la educación pública y que era también síntoma de una crisis mayor. Sí, o sea, primero está como el carácter histórico de esta lucha en términos de infraestructura. Mi escuela tiene más de 60 años y ha estado en 16 sedes diferentes. Entonces primero está ese eje que es, como decía, más bien histórico, pero también desde el 2010 en adelante se empieza a desarrollar un proceso que tiene que ver más con el carácter administrativo y con la gestión también del instituto. Como tú decías, nosotros en el 2013 nos enfrentamos directamente con el director de ese entonces, que era Eduardo Dockendorf, quien fue ministro del Lago. Entonces ahí tuvimos una pelea bien grande con él. Él había llegado ya hace 4 años en ese entonces y habían varias irregularidades dentro del INAP. Irregularidades del tipo sobresueldo, también muchos problemas administrativos, y llevamos una movilización que tuvo una toma de 3 meses, tomas conjuntas en un momento, tuvimos 3 tomas en cierto momento de la movilización, y él terminó saliendo. Nosotros volvimos a clase y él se fue. Hubo un proceso ahí también que tiene que ver mucho con los protocolos que existen en la Universidad de Chile. Nunca se va a ir un director o un decano con los estudiantes movilizados, pero termina saliendo y ahí asume un nuevo director, y fue un proceso importante, yo creo que sobre todo para la experiencia que ha nutrido como mi paso por la universidad. Yo creo que venir de una escuela que tiene movilizaciones todos los años por la infraestructura y por temas, o sea, por un lado las condiciones materiales, pero también por cómo funciona la universidad y por resignificar el sentido público de la Chile, ha sido como un gran aporte en la experiencia que he logrado tener en estos años en la U. Ahora, hay 2 cosas que te quiero preguntar antes de que entremos allá a hablar con la presidenta de la FED. Primero vamos a conversar con Camila 2 cosas que me llaman poderosamente la atención. Primero, tú eres estudiante de posgrado, ¿no? Uno está acostumbrado que el posgrado sea digamos, el perfeccionamiento de la oportunidad laboral cuando uno se forma profesionalmente. En mi época ni pensar, pero en la de usted, estar en formación de posgrado ya apunta a mejorar las oportunidades individuales en el mercado laboral. O sea, es llamativo que alguien se embarque en esta tarea, que no es fácil, que es en un momento particularmente delicado, tanto por el estado de situación del movimiento estudiantil como el estado de situación de la discusión sobre la educación en Chile. Pero tú hiciste esa opción. ¿De dónde vienen las energías, las convicciones y las ganas? Porque tú eres militante del núcleo feminista de la izquierda autónoma, ¿no? No estamos hablando de la militancia, esa contradicción milica, donde el partido la levanta a uno como cuadro y le propone entonces entrar a tallar por un cargo, pero está siempre en la estructura de partido. No, tú vienes de una militancia feminista más personal, vienes del movimiento izquierda autónoma, que ha sido bastante importante para la Chile, pero que no es una militancia clásica tampoco, y tienes esta particular situación. ¿Puedo preguntar de dónde viene la convicción estando en medio de la formación de posgrado? Sí, a ver, yo creo que igual tú lo mencionabas en tu palabra, acá yo estoy en el posgrado, pero hay hartas particularidades del posgrado hoy, como sea en la Chile. Hay programas de continuidad de estudio. Yo terminé mi pregrado en enero y empecé el posgrado en marzo, entonces es como una característica bien particular. Yo creo que tiene que ver también mucho con el desarrollo académico, porque hoy día los posgrados no solo representan la oportunidad laboral de un perfeccionamiento profesional, sino también el desarrollo de lo académico. Mi interés particular de hacer el posgrado tenía que ver con seguir desarrollando temáticas referentes a las políticas públicas, que además es el área que yo estudié en el pregrado, y tomar la decisión entre medio de esto, bueno, tiene mucho que ver con que nosotros como Izquierda Autónoma también tomamos una decisión colectiva en torno a que yo fuera la candidata. Tú bien dices, no venimos de una estructura monolítica, como de partido tradicional, pero sí en este caso tomamos decisiones colectivas respecto de quiénes son nuestros candidatos. Andrés Filbaum también estaba en posgrado cuando asumió la presidencia de la FED, no es que el mío sea el primer caso. Pero sin duda un desafío mayor. A mí me preocupaba también cómo lo iba a enfrentar mi director de carrera, o sea, del posgrado y todo lo demás, porque no es tan común
y es más bien extraño que alguien que está en el posgrado asuma una tarea de este estilo que es bastante estudiantil y además uno congela. Pero no me estás contestando sobre el apasionamiento y la convicción Mi política. pasión, o sea, sin duda ¿Tú sí te asumí... ¿Tú te consideras una persona interesada en la política? Por supuesto, y sin duda sí asumí este desafío y estoy dispuesta a congelar y estoy dispuesta a poner a disposición el 100% de mi tiempo a las federaciones porque hay una pasión detrás. Y porque considero que tiene que haber transformación en el país y creo que podemos aportar desde el mundo estudiantil y creo que mi cuota de aporte está basada también en poder encabezar la fecha. Ahora, tu antecesora no reivindicaba mucho la condición de feminista, no tengo idea si lo era, pero Melissa Sepúlveda sí puso muy en juego en su perfil público el tema de que ella era feminista, que las luchas por la educación eran feministas. No recuerdo que haya levantado de manera interesante el tema de la igualdad de género como plataforma de lucha por la educación pública, no lo recuerdo. Pero la segunda pregunta más personal tiene que ver con eso. Tú haces parte de un colectivo feminista al interior de Izquierda Autónoma que se ha esforzado, ¿no?, por renovar la discusión. No quieren ser frente de mujeres, como se hace tradicionalmente en los partidos, ¿no? El frente de mujeres suele ser el que lleva las agendas secundarias, ¿no?, en la estructura tradicional. Sí. Pero te pregunto porque, en realidad, ¿qué reivindicas tú de tu condición de feminista en este rol que te va a tocar jugar? Sobre todo tomando en cuenta de que la presidencia de la FED es una entrada en directo a la política, ¿no? O sea, hoy día no podríamos negar que hay que interlocutar, quizás algo que ha sido muy mal comprendido a mi juicio por el movimiento estudiantil este último tiempo, que hay que establecer presión, pero también hay que convertirse en actor válido dentro de los procesos. ¿Cómo lo piensa esas dificultades o esos desafíos una feminista? Sí, voy a partir respecto de las presidencias anteriores. Acá la Melissa efectivamente tuvo un rol público muy asociado a su condición feminista. Ella instaló la temática, una temática que estaba abandonada por la federación. Entonces yo creo que la Melissa ahí tuvo un rol bien importante en donde se puso la educación no sexista como uno de los pilares que tenían que discutirse en la reforma de educación superior. ¿Ese discurso permeó? Yo creo que no permeó todo lo necesario que debe permear y yo creo que una de mis tareas también es que eso vuelva a tomar algún ribete de importancia dentro de la discusión, como educación pública, gratuita y no sexista también. Y por otro lado, la Vale tuvo un trabajo más concreto hacia el interior de la universidad. Hoy día en la Chile hay una discusión bien patente respecto de casos de acoso, respecto de necesidades de igualar ciertas condiciones laborales, tanto de funcionarias como de académicas, respecto de sus sueldos, que hay una diferencia y una brecha bien importante con sus pares hombres. Entonces yo creo que ahí también hubo una pelea quizás de carácter más interno hacia la universidad, pero que existió durante este año. Ahora, en lo personal, yo creo que algo importante del feminismo es que el feminismo es muy crítico. Y yo creo que esa es una de las aristas que yo considero tienen que ser clave en mi gestión asumiéndola como feminista. Como tener una voz que muchas veces molesta también hacia como el público en general. O sea, poner los temas de género, instalar debates que tienen que ver, por ejemplo, con la educación no sexista, no tan solo no son tradicionales, sino que a la vez también muchas veces son molestos, pareciera que no son del interés general. Entonces yo creo que ahí hay una tarea bien importante. Y respecto del núcleo y de Izquierda Autónoma en general, sí, nosotros no queremos ser un frente de mujeres dentro de Izquierda Autónoma, y de hecho el objetivo del núcleo es precisamente permear a toda la corriente autonomista y no tener como personas feministas, sino que Izquierda Autónoma sea feminista. Y es una tarea ardua, difícil, y que yo creo que aún estamos lejos de lograr. Pero nos pusimos un desafío importante, que es esta idea de no tan solo tener un grupo que apunte y que instale ideas feministas, sino que en verdad que toda la corriente lo sea. Bueno, me muero de ganas de convertir esta conversación en un espacio de discusión sobre la izquierda y el feminismo, o la izquierda y las mujeres, en realidad. No sería lo mismo, pero me voy a mantener en el diálogo con la presidenta de la federación. Pero es un gran tema, porque hoy día la izquierda nunca se ha hecho cargo de esa discusión, e incluso hoy día que uno podría decir, bueno, ya estamos en el siglo XXI.
igual ahí está el roce constante de como, no sé, a mí me pasa igual con mis compañeros, como, pero estaré siendo machista, se lo cuestionan hoy día, como que ese es nuestro avance. Ahora sí, se lo duda, cuestionen. ustedes tienen un modelo cultural de aceptación o de tensión de la diversidad que tu generación, me refiero, que es tremendamente prometedor respecto a formar alternativas políticas de transformación social que hablen en otros términos. No lo veo, sinceramente. No me parece que esté en el horizonte todavía, pero tengo la absoluta convicción de que algo está pulsando ahí. Precisamente, podríamos decirlo, a partir de la lucha por el aborto, yo creo que ha quedado muy claro de que más allá de la ideología, hoy día lo que se reivindica es una valoración de las diferencias que no son desigualdad como legítimas, ¿no? Que es la gran lucha de todos los feminismos, ¿no? Pero bueno, vamos a volver al diálogo con la presidenta de la FECH, porque si no podríamos irnos tranquilamente por otros caminos. Hay un recorrido que yo creo que ha hecho el movimiento estudiantil, desde el movimiento social por la educación, que puso muy fuerte y movilizó a todo un país y cambió en algún grado las reglas del juego, hasta influir, ¿no?, en la agenda política del concertacionismo a nivel nominal, si tú quieres, pero influir, incluyendo temas que de otra manera habrían seguido siendo ignorados, como el tema del derecho a la educación. Pero hay un recorrido de eso a estar hoy día teniendo que tener una voz crítica respecto a una política pública que da respuesta a un eje de movilización histórico, ¿no? Ese recorrido, para el grueso de la opinión pública, que tenía altos índices de apoyo a la demanda estudiantil, ha ido, digamos, corriéndose, por decirlo amistosamente, a una movilización que es solo de los estudiantes. Hoy día la capacidad de convocar al movimiento estudiantil, del movimiento estudiantil a otros actores del mundo social, ha ido limitándose. No le ha restado masividad a la movilización de los estudiantes, por lo menos a la calle, ¿no? No han habido grandes fracasos en la convocatoria de movilización. Pero sin lugar a duda hay un cambio de eje, y ese cambio de eje tiene que ver con la propuesta de reforma que ha levantado el actual gobierno, una propuesta de reforma que sabemos es insuficiente. Pero ¿cómo se vive desde el conjunto del movimiento estudiantil y desde la Universidad de Chile ese recorrido? ¿Cuáles son hoy día las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las contradicciones que vive el movimiento estudiantil? Claramente no son las clásicas, no se dividen entre quienes apoyan la reforma del gobierno y quienes no la apoyan. Está mayoritariamente una postura crítica, pero esa postura crítica ¿ha perdido o ha ganado protagonismo a tu juicio? Sí, a ver, yo creo que lo primero es hacer un barrido, como va a sonar pretencioso, pero histórico de los últimos años. Yo creo que acá el 2011 hay un estallido con potencia, un proceso que incluso venía de antes. El movimiento estudiantil en Chile también tiene un carácter muy importante respecto de instalar temática, de estar en la defensa de los derechos sociales, históricamente, incluso contra las dictaduras en su momento. Entonces, en Chile el movimiento estudiantil tiene una potencia importante y el 2011 existe esta explosión. Y yo algo que he mencionado igual en otros lugares es como acá tenemos un Chile que durante 40 años solo empujó políticas neoliberales, primero instalándola y posteriormente profundizando el neoliberalismo. Entonces, cada vez que existía una movilización social, la institucionalidad operaba, de alguna forma aplacaba la movilización social y la respuesta que se daba era profundizando el modelo mismo. El movimiento estudiantil lo que ha logrado en estos años, si uno tuviera que resumirlo, de alguna forma es resistir a que avance este sistema que consideramos injusto y que consideramos desigual. Durante estos años, Piñera y también la administración de Bachelet no han logrado instalar políticas que vayan contrario a lo que se ha venido instalando. Lo han intentado, pero el movimiento estudiantil ahí ha estado para decir que eso no es lo que querían. En ese sentido, acá no existía un cierre del conflicto, por lo tanto yo notaría un avance respecto de este movimiento y los que habían existido antes. Ahora, el movimiento estudiantil sin duda, o el movimiento social por la educación, si lo queremos ver como más grande, ha tenido dificultades. Yo creo que la principal, y siendo bien sincera, tiene que ver con que el 2011 en Chile todas y todos éramos oposición. Era más fácil también ser oposición. Entonces, ante un gobierno de derecha, había un gran frente de personas que no estaban de acuerdo con que la derecha estuviera en el poder y dentro de esas personas estaba el actual gobierno.
estaban sus partidos políticos y estaban sus agentes. Entonces la capacidad de llegar a la sociedad también estaba muy permeada por eso, con que había actores que hoy día no están. Ok, pero eso se decantó. Se fueron al Estado, a la Bolsa de Trabajo, que se van a la Bolsa de Trabajo del Estado cuando gana la concertación de venir nueva mayoría. Pero también es cierto de que había una oportunidad histórica de influir discursiva y públicamente en el debate, no te voy a decir en el contenido de la reforma, pero sí en el debate de la reforma. ¿No ha habido debilidad estos últimos años? O sea, yo creo que en el debate la reforma existe y existe una necesidad de tener una reforma porque el movimiento estudiantil lo instaló. Yo creo que ahí no cabe duda. La instalación del debate de educación y el que hoy día todavía se siga discutiendo de educación es porque el movimiento social existe y porque sigue vivo. Yo creo que ese es como una primera parte que hay que mencionar sí o sí. Ahora esto es parte de un proceso y que era como lo que quería mencionar en términos de las posibles debilidades o las autocríticas que hay que hacerse como movimiento, y tienen que ver principalmente con que hoy día la posibilidad de manifestarse y lo que mencionabas tú también respecto de cómo las demandas también van variando. Cuando te ponen una reforma, tú terminas también discutiendo respecto del contenido de la reforma misma. Lo que hizo el gobierno fue separar los ejes temáticos de educación y discutir por un lado educación parvularia, por otro lado educación básica, por otro lado educación superior, e incluso si uno va a la discusión misma en educación superior, se aisló a los actores, o sea, hablamos con los rectores, hablamos con los estudiantes, o sea, se separó por completo. Yo creo que esas sí son dificultades que nosotros hemos enfrentado. Por un lado, esto que te decía antes, de un sector importante que confía en la nueva mayoría y en que los cambios van a venir, que las transformaciones van a venir, y por otro lado, esta otra dificultad que tiene que ver con un gobierno que opera de una manera en que intenta dividir al movimiento estudiantil y en general a los actores de la educación. ¿El movimiento estudiantil no tiene problemas internos? Yo sinceramente creo que no hay problemas internos. Yo creo que nosotros tenemos formas de organizarnos distintas. Tú mencionabas también esta situación de que si nosotros hoy día hiciéramos una encuesta en el movimiento estudiantil, una votación, ya sea a mano alzada o en un voto, la mayoría de la gente no está de acuerdo con cómo se está llevando la reforma. Entonces yo creo que en términos programáticos dentro del movimiento estudiantil hay mucho acuerdo. Hay mucho acuerdo y ahí hay diferencia en torno a las formas de cómo enfrentar esta situación, si uno enfrenta directamente al gobierno o si en verdad queremos incidir en la reforma, pero ese tema está instalado y no está tan solo instalado a nivel del movimiento estudiantil, sino que traspasa esa frontera y se instala en la sociedad chilena en general, y ese apoyo por lo demás todavía no se pierde, ese apoyo existe. O sea, el movimiento estudiantil es una organización, un movimiento que está más legitimado que la institucionalidad misma. Ahora, no nos queda mucho tiempo, así que voy a hacerte preguntas así más de cuestionario, ¿no? Me queda para una segunda oportunidad que podamos conversar cuál es la autocrítica que el movimiento estudiantil se hace, porque ha perdido en algún grado la batalla por la opinión pública, básicamente porque su capacidad de propuesta aparece bastante mermada ante el conjunto del país. No estoy diciendo con esto que no elaboren propuestas, pero ¿cuáles son a tu juicio los principales desafíos que tú vas a enfrentar? Está el tema de la gratuidad, balcanizada, digamos, porque no hay nadie que esté de acuerdo con nada. Sabemos que la estrategia de la derecha es ir al Tribunal Constitucional, sí. Sabemos que la estrategia del movimiento estudiantil, es decir, la gradualidad es la negación de derechos para un amplio sector del estudiantado. Está la problemática de ese alto porcentaje de estudiantes que están en las universidades privadas, pero ahí está planteada una pregunta. ¿Va a actuar la CONFET de manera solidaria? ¿Lo va a poner en el centro del debate? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles son los 3 desafíos que tú identificas como prioritarios tanto para la federación como para su rol dentro del CONFET? A ver, yo creo que voy a partir mezclando uno de los desafíos con la posible autocrítica, con una cuestión que yo considero es más bien una opinión personal más que una reflexión colectiva, pero yo creo que hoy día el movimiento estudiantil tiene que cuestionarse los niveles de participación que goza en su interior, sobre todo en tanto el nivel del estudiantado por estar pendiente de la discusión y de la movilización. Yo creo que eso durante los años se ha ido perdiendo y hoy día es importante que la CONFET y también en las mismas federaciones retomemos eso. O sea, hay un problema de participación que no solo lo tiene el movimiento estudiantil, que en verdad es un problema país, pero sin duda es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo, que las compañeras y compañeros sientan también que esta es una movilización que sirve, que va a tener resultados, porque eso también
también es una de las problemáticas que enfrentamos, que el no tener resultados también significa que la gente siente que ya, ¿para qué movilizarse? Y yo creo que eso nos pasa. La noción de resultados bien inmediata, cortoplacista y todo lo demás. Pues entonces, yo creo que ahí hay un desafío que también tiene que ver con una autocrítica propia del movimiento estudiantil. Ahora, otro desafío que yo considero fundamental tiene que ver con tomar la ofensiva. Nosotros hasta ahora, yo lo mencionaba antes, hemos más bien resistido al impulso del gobierno, y lo que hay que lograr ahora es avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. La educación pública hoy día está abandonada, es uno de los grandes ausentes dentro de la discusión, es necesario fortalecerla, inyectarle recursos y repensarla también. ¿Qué significa eso? ¿Que el Estado priorice la inversión en el sistema de universidades estatales? Hay que ampliar la matrícula dentro de las universidades públicas, eso es fundamental. Hoy día las universidades públicas no solo no tienen financiamiento, sino que también se han visto mermadas por las lógicas del autofinanciamiento, y por eso también digo repensarlas, porque hoy día las universidades estatales no necesariamente están respondiendo a las necesidades públicas del país, muchas veces porque están dentro de este sistema mercantil. Entonces hoy día hay que repensar y posteriormente inyectar recursos a las universidades públicas. Ahora tú tocabas el tema también de las universidades privadas. Hoy día el Estado no puede desconocer ni puede no puede desentenderse de que la matrícula privada también es un problema país. O sea, esos estudiantes no están ahí porque llegaron la matrícula privada es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Hoy día la educación privada, hay que entender que los problemas que arroja y el malestar que tiene, hay que hacerse cargo con un marco regulatorio potente que se haga cargo de estas universidades que se formaron y que no tienen ningún tipo de regulación. Entonces hoy día sí hay que hacerse cargo de las universidades privadas, de los institutos y de los CFT. Eso significa principalmente que hoy día... ¿Absorber esa matrícula? Por un lado, yo decía crecer matrícula de universidades estatales precisamente por eso, porque hay que ir absorbiéndola al mismo tiempo que no permitimos que se lucre dentro de las universidades privadas, que exigimos que tengan ciertos marcos de democratización, tenemos que tener exigencias también con esas universidades que han sido creadas, y cuando sea necesario cerrar alguna, va a tener que existir eso también. Ahora, pero tiene que haber una ampliación de la matrícula pública para que esos estudiantes también puedan tener dónde llegar. Camila, se nos está acabando el tiempo, pero yo te escucho y pienso en el rol de la crítica claramente perfilado. ¿Qué pasa con el rol de la propuesta? ¿Qué significa una instancia de negociación y transacción que pocas veces es comprendido por los sectores que definitivamente creen que la movilización de transformaciones viene solo de la lógica, ¿no?, del desgaste y la resistencia? Pero me explico, ¿no? Sí, ¿Qué pasa con la capacidad? Porque todos estamos a espera de un movimiento estudiantil que retome no un liderazgo en todas las agendas, sino que siga convirtiendo el tema de la educación en el tema paradigmático. Sobreexigimos al movimiento estudiantil, es verdad, pero hoy día el movimiento estudiantil ha logrado escalar la agenda de la educación a una centralidad en la discusión de lo público que es notable. Entonces, ¿cómo se aprovecha esa oportunidad? O sea, el movimiento estudiantil, yo lo decía, hay que lograr que acá hayan avance en el fortalecimiento de la educación pública. Hoy día tenemos que avanzar. ¿Sí? Yo creo que esa es una cuestión que se está esperando, que las familias en Chile están esperando. Como tú dices, se sobreexige al movimiento estudiantil en ese sentido. Es necesario que demos cuenta de que la movilización sirve. Ahora, yo creo que acá el movimiento estudiantil también ha demostrado que tal como se moviliza en las calles, también es capaz de generar propuestas. Este año la CONFECH desarrolló 9 principios de la educación pública, de cómo fortalecerla. Entonces acá hay propuestas que también hemos ido a presentarle al gobierno. Este año se trabajó en mesas prelegislativas. Entonces, eso ha existido, eso ha estado. Ahora, ¿qué tanto eso se ve en la opinión pública o qué tanta pantalla se nos ofrece para mostrar aquello? Efectivamente, puede que no mucha, puede que eso no se sepa, pero ha existido la capacidad de generar propuestas, la capacidad de movilizarse al mismo tiempo y dialogar cuando es necesario, y yo creo que la vamos a seguir teniendo. Y como decía antes, nos parece fundamental poder avanzar y dar muestras de que la movilización va consiguiendo triunfo. Al final el movimiento estudiantil no trabaja para sí mismo. El que el movimiento estudiantil avance también sirve para que otros procesos avancen en el país y que de alguna forma tricemos este modelo en algún sentido y cambiemos la dirección de hacia dónde van las propuestas que vamos teniendo. O sea, si esto es un referente también para otras luchas sociales, eso quiero decir.
Bueno, nos quedaron muchas cosas por preguntar, tendremos otros encuentros, pero te quiero agradecer este espacio de conversación. Quizás nosotros en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos hemos aprendido que no existe opinión pública ganada, lo que hay es un trabajo con la comunidad de construcción de la idea de derechos. Y Camila, sin lugar a dudas, toma la conducción de la fecha en un momento en que los estudiantes tienen que volver a plantearle al país la convicción democrática como una convicción compartida. Estuvimos conversando con Camila aquí en la otra mitad del mundo, vamos a estar conversando en el futuro y quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado y desearte no la mejor de la suerte, sino la mayor capacidad de fortaleza, tolerancia, lucidez, ruptura y compostura que se necesita en la política actual y que no nos cae ninguna duda que tú vas a saber movilizar desde esa identidad feminista que sabes que hoy día hay que armar mundos. Así que Camila, muchísimas gracias. Muchas gracias. Fundación Isabel Allende y Corporación Miles presentaron La otra mitad del mundo.